A continuación, su programa Consejos Neurológicos. Queda con ustedes el neurólogo William Vara Jiménez. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes una vez más. Patricia Valverde les saluda. Pues en esta ocasión ya nos encontramos con el doctor William Vara Jiménez, quien está con nosotros todos los lunes a partir de las 3 de la tarde. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Un gusto saludarle. Muy buenas tardes, Patricia. Gracias, lo mismo, y gracias a los oyentes de Radio América por acompañarnos en la tarde de hoy. Así es, doctor. Pues el día de hoy va a haber un programa muy interesante, así es que esté muy atento. Si es que está sufriendo de algo de estos temas que el doctor va a estar hablando, probablemente sea su oportunidad para poder hacer su pregunta. Los números de teléfono están disponibles, están el de cabina, también el de WhatsApp. Así es que aproveche, esta es su oportunidad. Una vez más, el 301-962-0900 es el número de cabina, 301-962-0900 también. El 240-490-6262 es el número de WhatsApp, 240-490-6262, número de WhatsApp para que envíe su pregunta, mensaje texto o mensaje de voz. El doctor el día de hoy nos va a estar hablando acerca de la neurología. Pues sabemos muy bien que el doctor es un experto en neurología. Él nos estará hablando acerca de los dolores crónicos que uno puede tener de alguna neuropatía o tal vez dolores de cabeza que uno pueda tener. También él nos va a estar hablando acerca de problemas del sueño, si es que usted está sufriendo de insomnio, está sufriendo de problemas de apnea del sueño, pues todos esos problemitas que pueda estar pasando en lo que es la parte neurológica. Acá nos está hablando el doctor William Vara Jiménez. Es su oportunidad para llamar y hacer su pregunta, muy importante. Una vez más, también les recalco que el doctor está abierta su clínica, ellos están trabajando. Si usted desea hacer una cita, ellos sí están viendo pacientes. El número telefónico para el doctor de su oficina es el 240-221-8052. 240-221-8052 es el número de la clínica. Ahora, para aquellas personas que les encanta estar en las redes sociales, pues también le dejo saber que estamos en Facebook Live con el doctor William Vara Jiménez. O sea que también ahí tiene otra vía para usted poder hacer su pregunta al doctor. Así que comenzamos ya el programa, doctor. Háblenos, pues, ¿con qué va a empezar? Usted me dice. No, hablemos, vale la pena ilustrar a los oyentes un poquito acerca de lo que la neurología incluye, todo lo que tenga que ver con la neurología, porque es una rama muy extensa realmente, y hay que distinguirla de la neurocirugía, ¿no? El neurocirujano, como cualquier cirujano, es una persona que opera un cierto problema que requiera tratamiento quirúrgico, pero la mayoría de las enfermedades del sistema nervioso, que es lo que ocurre con lo que estudia el campo de la neurología, no son de cirugía realmente, son problemas no quirúrgicos, temas que se manejan clínicamente. Entonces la neurología es eso, la parte de la medicina que estudia el sistema nervioso y por tanto tiene que ver con muchas cosas porque los nervios están por todas partes, ¿cierto? Vale la pena entonces distinguir que el sistema nervioso se divide en dos partes, el sistema nervioso central y el periférico. El central es como los centros de control. Digamos, hablemos primero del periférico. Periférico es lo que recoge la información por un lado. Entonces tenemos los cables, los nervios que recogen la información de todo tipo, bien sea de dolor, de temperatura, de presión, de vibración, de posición, de dónde estamos ubicados las partes del cuerpo en relación con el espacio. Y también los músculos, que son últimamente los que transfieren ya la respuesta del sistema. Entonces entra la información por los nervios, aferente, le llamamos, van hacia los centros, y después habrá una respuesta que saldría, ¿cierto? Que es la información que viene de esos centros, son otros nervios diferentes, nervios efectores, y en últimas la respuesta va a ser una cierta función, bien sea de movimiento, como en el caso de los músculos, o puede ser una respuesta también de secreción, si estamos controlando, por ejemplo, cierta hormona o cierta sustancia química, pero puede ser muchas otras respuestas dependiendo de cuál parte del sistema nervioso estemos hablando, ¿no? Entonces,
es muy complejo el sistema nervioso. Tenemos la parte periférica, la mencionamos, los cables, ¿cierto? Y los músculos. Entonces ahora la parte central, es ese comando central que tenemos en el cerebro, primero que todo, últimamente donde nosotros recibimos toda la información, la procesamos y finalmente vamos a dar una respuesta o iniciamos, porque la información puede originarse directamente en el cerebro, ¿no? Si yo quiero decir algo, pues entonces lo origino ahí en el cerebro, pero puedo decirlo en respuesta a algo que me están diciendo a mí en una conversación, o lo puedo iniciar yo mismo también, o puedo iniciar un movimiento o determinada acción. Entonces, la función de la neurología es el estudio de todo eso, de los centros, de los comandos, tanto en el cerebro como en la columna, ¿no? Porque la conexión que hay entre el cerebro y los cables en los brazos, en las piernas, ¿cierto?, se hace a través de toda una serie de comunicación, de vías que suben y bajan a través de el canal espinal. En la columna nosotros tenemos un espacio que se llama el canal espinal, y a través de ese espacio van subiendo y bajando todos los cables, los que llevan información hacia el cerebro y los que traen la información también hacia afuera, y esos son y una serie de conexiones internas también para coordinar todas estas acciones, ¿no? Entonces esa función del sistema nervioso está continua, no solamente cuando uno está despierto, sino cuando está dormido. Siguen ocurriendo, uno sí entra en una fase, digamos, de retiro, pero está habiendo una serie de mensajes que mantienen esa comunicación activa, y que es lo que permite que haya esa interacción entre el ambiente externo y la parte interna, la parte del cerebro. Entonces, cada una de estas áreas están divididas, hay órganos especializados para determinada función. Entonces, los músculos ya hablábamos de que tienen que ver con el movimiento. Los nervios tienen que ver con la sensación, unos de todo tipo, y también con la respuesta, ¿no? Porque los nervios son los que llevan la respuesta a los músculos, ¿cierto? El cordón espinal también participa en esa integración de los reflejos que hay, ¿no? Si yo pongo mi mano en un sitio que está caliente, inmediatamente la retiro antes de que me dé cuenta que está caliente o que me duela, inmediatamente la retiro, fracciones de segundo antes, porque es un reflejo de protección también. El cordón espinal integra también muchas otras funciones, y está el cerebro con diferentes componentes, áreas que se especializan en diferentes funciones, ¿no? Está el área, por ejemplo, de la visión, está el área del sentido de la audición para escuchar, está el área del lenguaje, por ejemplo, el área del movimiento, de la sensación. Entonces son áreas que se especializan altamente, y cada una de estas van a tener determinadas funciones, determinada química, y últimamente se tienen que integrar. Entonces también hay áreas de asociación que integran diferentes tipos de información para que todo se haga de manera integral. Por ejemplo, si yo veo una figura ya, entonces esa figura no solamente lo estoy viendo con mis ojos, sino que inmediatamente están actuando basado en la forma, en la apariencia de esa figura, están actuando otros circuitos que me permiten a mí distinguir que esa figura es alguien familiar o es alguien extraño, ¿cierto? O alguien de pronto, es algo que él requiere o implica de pronto un peligro. Entonces hay áreas también que se activan para inmediatamente ponerlo en alerta a uno. O sea que el cerebro es súper complejo, y de todo eso trata la neurología. Entonces, la primera parte que quería mencionar era sobre cómo se organiza más o menos en términos globales el sistema nervioso. Así es. Bueno, le recuerdo, estamos con el doctor William Vara Jiménez. Preguntas para él, llame, haga su preguntita al 301-9620900 y también el 240-490-6262, y también puede utilizar la vía del Facebook. Así es que hay varias vías para usted hacer su pregunta. Con referente a la apnea del sueño, doctor, cuando uno tiene ese problema de apnea del sueño, ¿es posible que algunas horas uno pueda tener apnea del sueño y otras no? Sí, el sueño entonces es una de esas funciones del sistema nervioso, una función esencial, básica. La tercera parte de nuestra vida, en general la tercera, cuarta parte mínimo, la vamos a pasar durmiendo, y hay una función muy específica en la cual básicamente no se sabe con certeza los mecanismos, pero hay muchas funciones que en general tienden hacia la restauración
Ese es la función del sueño. Y el sueño pues tiene que coordinar, hay cierta coordinación que permite la restauración, y esa coordinación se puede ver alterada muchas veces cuando suceden patologías como la apnea del sueño, ¿no? En el caso de la apnea del sueño específicamente, lo que se altera es el ritmo de la respiración. Se para de respirar. Apnea significa pausa de la respiración. Entonces la persona deja de respirar por segundos. 10 segundos son suficientes para diagnosticar apnea. Muchas veces es obvio y la pareja o la persona que está viendo a la persona dormir, al paciente dormir, lo puede diagnosticar. Se queda sin respirar y después está como ahogado, recuperando aire, pero otras veces no es tan obvio realmente y el paciente sencillamente se voltea o se mueve, y eso sucede intermitentemente por muchas veces durante la noche y se llama apnea del sueño, ¿no? La múltiple repetición de pausas respiratorias a través de la noche. Eso puede suceder de muchas maneras. Muchas veces depende de la posición del cuerpo, porque tiene que ver con la anatomía. Muchas veces que se cierra un poco la vía aérea y durmiendo boca arriba es peor. Otras veces tiene que ver con el estadio del sueño. El sueño se divide en diferentes etapas. Está el sueño superficial, más profundo y bien profundo, llamémosle así. Sueño que se llama REM, de movimientos oculares rápidos, y otros no REM, porque no hay esos movimientos. Entonces, dependiendo de la etapa del sueño, también puede ser más frecuente la apnea. Y también hay variaciones día a día. No todos los días el problema es el mismo. Entonces, esa es una de las cosas que es importante tener en cuenta, porque hay días en que el paciente no tiene apnea y otros días sí. Entonces, por ejemplo, la gente que usa un tratamiento para la apnea del sueño tiene que usarlo todas las noches, porque uno no sabe cuándo le va a dar la apnea. Uno se va a dormir y uno no sabe si la pausa me ocurre y ni tampoco a qué horas, ¿no? Porque puede ser que le ocurra tarde en la noche o en la mitad. Entonces, la gente dice, por ejemplo, no, a mí nunca me ha pasado esto, yo no creo que ronque, por ejemplo. Algunas veces la gente que ronca tiene apnea, pero resulta que es que a mí nunca me han dicho que yo ronco, y yo tampoco me doy cuenta, pero resulta que eso puede ser tarde en la noche, el ronquido donde todo el mundo esté durmiendo, y el ronquido puede ser algo muy leve, no que nadie lo esté escuchando, un medio esfuerzo, o puede que no haya ronquido, que es la otra cosa. El paciente con apnea sencillamente se puede voltear para un lado y ya vuelve a respirar, vuelve a tomar el ritmo de la respiración. O sea que sí hay variación de momento a momento, de día a día, y también de acuerdo a la posición. Y doctor, ¿la congestión nasal podría agravar la apnea del sueño? Realmente son cosas distintas. La congestión nasal es otro, puede producir ronquido, por supuesto que sí, la desviación del tabique nasal, la estrechez, las alergias, ¿cierto? Todo es una causa de ronquido. Cuando un paciente ronca, entonces hay la posibilidad de que ese ronquido sea por la apnea, por las pausas de respiración que hay, y la caída del oxígeno, y ronca para subir el oxígeno, o que sea porque está obstruido de alguna manera, bien sea la nariz o la respiración, tiene muy estrecha la garganta o la posición. Entonces, sí, la congestión puede ser una causa de ronquido, pero no necesariamente significa apnea, son cosas completamente distintas. Pero son muy importantes tenerla en cuenta, es muy importante para el tratamiento, ¿no? Porque hay un tratamiento muy bueno para la apnea que se llama CPAP. Eso se llama presión continua positiva de la vía aérea. Consiste en que cuando el paciente está dormido, el tratamiento es dormir con una mascarita, algún tratamiento muy efectivo. Hay otros tratamientos también, y a través de esa mascarita, que está conectada por una manguera o un compresor de aire, se le manda el aire a presión. Se cuadra el compresor, el aire sale a presión. Pero si el paciente está usando una mascarita nasal, tiene congestión, pues va a ser intolerable. Entonces muchas veces lo que pasa es que la gente no tolera el tratamiento precisamente por cosas como esa, porque no se tuvo en cuenta que este paciente sufre de algunas alergias o alguna congestión, y que por tanto el uso de la máscara le impide respirar porque no entra el aire suficiente, y van a sentir que están un poco ahogados también. Pero doctor, ahora mi curiosidad me dio a mí, y entonces esto, lo de la apnea del sueño, ¿es para toda la vida o es que se puede eliminar las apneas? Excelente pregunta. No es para toda la vida. Hay muchos factores, se desconoce exactamente por qué
se produce la apnea, pero hay factores, por lo menos dos tipos de factores, unos anatómicos, como explicaba, y posicionales, pero especialmente anatómicos. Cierta anatomía favorece la estrechez y el cierre de la vía aérea y la pausa de la respiración, pero también hay factores centrales, ¿no? En el cerebro tenemos centros de la respiración que controlan muy bien el ritmo de la respiración y se desequilibran, se desincronizan. Entonces, esos factores aunque sea una persona delgadita, que no tenga ninguna estrechez, puede sufrir de apnea, ¿no? La apnea no es exclusiva de la gente gorda, tampoco de la gente que ronca, tampoco. Pueden haber muchos tipos de problemas. Entonces, de todas maneras, cuando uno hace el tratamiento, muchas veces hay cura de la apnea, especialmente dependiendo del tratamiento que se escoja. Hablemos exclusivamente del tratamiento con la máscara, la terapia de CPAP. Entonces yo he visto muchos pacientes, y hay reportados muchos pacientes que se curan, especialmente aquellos que han sido muy juiciosos con su tratamiento por un buen tiempo. Sí, no se sabe, realmente es difícil de saber quién se va a curar y quién no se va a curar y por cuánto tiempo tiene que usar la máquina, pero mínimo se tiene que usar por 6 meses a 1 año para poder tener y estrictamente usarlo, por supuesto, bien disciplinadamente toda la noche y la máquina bien cuadrada para aumentar la posibilidad de apnea. La respuesta entonces a esa pregunta es sí se puede curar la apnea, no es necesariamente algo de por vida, que es una de las cosas que molestan también a los pacientes, la posibilidad de que tenga que usar esta máscara, por ejemplo, por toda mi vida, y eso mismo les lleva a que se bloqueen inicialmente. Entonces, al inicio de la terapia, están muy ansiosos acerca de este tratamiento y no lo pueden tolerar, es algo nuevo realmente. A algunos pacientes le pasa eso. Mucha gente la tolera bien su máquina sin ningún problema desde el comienzo, otras veces hay dificultades para eso, pero lo que yo le digo a la gente es que poco a poco se van a acostumbrar, usar la máquina un poquito hoy, un poquito mañana, todos los días, poco a poco, en 2-3 semanas están bien acostumbrados, y si lo hacen bien, existe la posibilidad que después de 6 meses a 1 año se puedan curar del problema. Hay que hacer otras cosas, por ejemplo, hay que hacer ejercicios, hay que, no solamente para bajar de peso si está obstruido, de pronto también hay que hacer algo para eliminar la obstrucción en la vía aérea, pero también el ejercicio es muy importante, así sea una persona muy delgada, muy flaca, porque cuando se hace ejercicio se respira más fuerte y se tonifica, como cualquier parte del cuerpo que uno haga ejercicio, se ponen bien en tono los músculos de la respiración, y eso es importante para el tratamiento de la apnea. Muy interesante. Les recuerdo, estamos con el doctor William Vara Jiménez. Preguntas para él, 301-962-0900, también el 240-490-6262, 240-490-6262, y también el Facebook Live está para que usted haga su pregunta. El número de la clínica del doctor William Vara Jiménez es el 240-221-8052, 240-221-8052 es el número de la clínica. Le recuerdo, él está abierta, su clínica, o sea, está abierta, él está atendiendo a sus pacientes, e igual está haciendo citas, así que pues la única manera, llamando a la clínica, el 240-221-8052. Doctor, hablemos acerca del estrés. Pues, ¿qué podría uno aumentar la posibilidad de padecer, por ejemplo, en qué época del año podría aumentar, digamos, la probabilidad de tener estrés? ¿O es que es durante todo el año? Sí, explíquenos un poquito. Realmente el estrés es algo que nosotros estamos equipados, mejor dicho, para estresarnos, ¿no? Si no tuviéramos esa potencialidad, no haríamos nada cuando la situación nos lo exige, ¿no? La situación, cuando cambie, lo pone a uno a hacer cosas para mejorar. Entonces esos cambios están facilitados por esa respuesta del cuerpo del estrés, que incluye muchos cambios químicos y hormonales y cardiovasculares. Toda esa química se altera en ese momento cuando necesitamos enfrentar determinada situación, bien sea negativa, que es obvio, pero también cuando es positiva, ¿no? Muchas veces, cierto, le dan una promoción en el trabajo o está un cambio de vida, me voy a otra ciudad, un nuevo trabajo dentro de la escuela, ¿cierto? O pasó algo así y entonces me voy a alterar emocionalmente y me gano la lotería. El otro día estaba un paciente que llegó a consultarme muy estresado, se había ganado la lotería, no me vas a creer, ¿cierto? Pero estaba estresado porque en realidad es una situación que uno no sabe cómo manejar en ese momento muchas veces, y entonces se estresó.
Entonces el estrés es una respuesta que es fisiológica, que es normal. Entonces eso puede ocurrir en cualquier momento del año, no hay una época especial, aunque las manifestaciones pudieran ser más obvias, por supuesto, en épocas en que hay más estrés, ¿no? Yo me imagino que tiene mucho que ver con el trabajo también. Me imagino que los contadores se pondrán más estresados cuando es la época de hacer los taxis, por ejemplo. Sí, y así sucesivamente. Así que pueden haber algunas fluctuaciones durante el año de pronto cuando a algunas personas les afecta mucho el tiempo de frío, por ejemplo, o el tiempo del calor también, porque les causa ciertas dificultades y los hace cambiar en ese momento su estilo de vida, y eso les puede causar estrés también. Evidentemente es algo que es muy común, es inherente a la naturaleza humana, y tenemos que aprender a manejarlo lo mejor que podamos, ¿no? De todas maneras tenemos que manejarlo. Es difícil, doctor. Es difícil a veces manejar el estrés. Bueno, pero voy a dar unas palabritas aquí sobre algo que me llamó mucho la atención. Realmente estaba mirando el otro día y es la importancia de reconocer ante las crisis, cierto, que hay cosas que uno puede hacer y otras que no puede hacer. Sí, por ejemplo, si a mí me toca que aislarme, cierto, en cierto momento, por ejemplo, hay una epidemia, una pandemia, cierto, y me tengo que aislar y quedar en mi casa, cierto. Ese confinamiento es algo que es físico, y debe ser un confinamiento físico porque es importante en el momento, ¿cierto? Y va a ser pasajero, pues no va a ser. Tengo que evitar que mi mente me lleve a pensar que eso va a ser pues eterno, tampoco, no es así. Pero el confinamiento no es un confinamiento mental. A mí nadie me está diciendo que me encierre mentalmente. Yo todavía puedo utilizar mi mente para hacer muchas cosas que inclusive antes no había tenido tiempo para hacer, ¿cierto? Y puedo ponerme yo a pensar en otras cosas de cómo, no solamente en cómo voy a hacer para cambiar mi vida y organizar y adaptarme a la situación, sino también cosas como, por ejemplo, dedicarme a la lectura, por ejemplo, y a la escritura. Y con la mente mía yo puedo viajar en mi imaginación, y puedo viajar, y a través de los libros y de las películas puedo disfrutar muchísimo también cosas que inclusive ya no había tenido tiempo de disfrutar. Por ejemplo, puedo empezar a recordar ciertos bellos momentos y ciertos viajes y todo. Entonces no tengo por qué confinar mi mente, mejor dicho, a que se encierre allí y a que piense únicamente en lo negativo, lo que está pasando, lo pesimista. No, hay que mirar la parte positiva también, esperar que este temporal pase y que después del temporal siempre llega la calma, después de cada del día. Entonces tenemos que evitar encerrarnos en lo físico solamente y mirar las cosas tan grises de que no me puedo mover de aquí. No, aún así, en la parte física, aún así, con las limitaciones del tiempo que hay y del espacio también, hay mucho ejercicio, mucha actividad que se puede hacer. El otro día hablaba de prender la radio y poner la música para bailar media hora de ejercicio todos los días. Nos vamos a sentir mucho mejor después de eso. Es cierto. Y doctor, ¿el estrés puede causar alguna otra enfermedad o solamente es, digamos, tengo estrés y ya, y esto con todos los cambios que usted nos dijo, estamos bien? ¿Puede ocasionar enfermedades? Absolutamente. Es decir, cuando esa química que supuestamente genera el estrés, la química que genera el estrés que supuestamente debió haber sido para solucionar cierta situación temporal, ya se vuelve crónica, entonces esa química alterada va a llevar, esa no es la química normal, va a llevar a problemas. Los problemas pueden ser físicos. Prácticamente cualquier síntoma que uno pueda pensar, ¿sí? Debilidad, dolor, por ejemplo, sí, problemas de sensaciones, problemas de dolores de cabeza, o cualquiera, hasta infarto cardíaco y derrame cerebral, pueden ser consecuencias del estrés que se acumula esa energía. Cualquier síntoma mental como irritabilidad, ansiedad, depresión puede ser el resultado de la química alterada de ese estrés, producto del estrés. O por ejemplo un síntoma mental cognitivo, ¿cierto? Empieza mi mente a pensar cosas raras, ¿cierto? Y cosas que me preocupan, y empiezo de pronto a faltarme la memoria, la concentración, no me puedo concentrar bien, la atención. Son consecuencias también de esa química. Y la parte social, hay gente que se encierra muchísimo también, ya, y entonces se estresa y se empeora todo. O sea que hay consecuencias muy, muy serias del estrés, y es importante ser muy serio en el manejo de esto. Y todo empieza realmente por mirar las cosas diferentes, por no mirarlas así como aparecen, ¿cierto? Sino mirar un poquito con más calma, a ver
cómo vamos a hacer para verlas diferentes, para afrontarlas diferentes y cómo vamos a hacer para solucionarlas. Así es, doctor. Nos envían una pregunta acá, dice, ¿la neuropatía por diabetes tiene cura? ¿Cómo le parece? Muy buena pregunta. Yo creo que algún día tendrá cura realmente en cuanto hablemos cuando ya se cure la diabetes. La neuropatía por diabetes fundamentalmente es causada por el mal manejo del azúcar del que el cuerpo tiene, y el daño es ese. O sea que en teoría, si el azúcar se controla bien, los nervios se tienen que mejorar y se tienen que curar. Pero el control de eso es algo, no es un solo número realmente, porque uno se fija en cierto número que uno debe tener, y ese número es el del momento. Hay que mirar también las fluctuaciones, por ejemplo, durante el día. No solamente a la hora que me hicieron la prueba cómo sale ese número, sino más adelante, una hora más tarde, puede estar alterado. Entonces ese ritmo ese control debe ser mucho más estricto. Se podría teóricamente curar o manejar muy bien si se controla bien. ¿Y por qué digo eso? Porque los nervios, la neuropatía y el daño de los nervios son muy generosos. Ellos se pueden recuperar, así estén muy dañados, se pueden recuperar y van a hacerlo si se quita el elemento que le está causando daño en este momento, el problema del azúcar, ¿no? Es en el caso de la diabetes. Así que sí se puede mejorar muy bien, pero cuando ya controlemos completamente el problema de la diabetes se puede curar, llamémosle así. Mientras tanto se puede manejar aún sin medicina, siempre y cuando se esté controlando bien la diabetes. Y ahí viene la importancia del sueño para conectar con lo anterior. Una de las cosas que tiene que hacer un paciente con diabetes es asumir, y con presión alta también y colesterol, esas cosas que pueden cambiar de momento a momento, es dormir muy bien. Porque si no duermen bien, si no están descansando profundo durante esas etapas, con apnea o sin apnea, cualquier problema del sueño que tengan, va a estar alterado el azúcar, va a estar alterada la presión, y allí pueden haber problemas. Esa puede ser una causa por la cual la neuropatía no se controle bien. Doctor, acá nos hace otra pregunta Lidia y dice, ¿cuál es la diferencia entre el estrés, la ansiedad y la depresión? Están muy relacionadas unos con otros, porque una puede llevar a la otra. Si la ansiedad y la depresión son primas hermanas, prácticamente cada que hay ansiedad y depresión muy cercano, y las medicinas con las cuales se tratan son muy similares. El estrés, la química alterada, puede causar ansiedad y depresión, otros problemas emocionales, y si alguien está ansioso, pues va a estar más estresado porque todo lo va a ver diferente, ¿no? Lo mismo que la depresión, todo lo va a ver diferente y se va a estresar más. Cada vez, digamos, si yo me pongo ansioso, me estreso y empiezo a dormir mal, y cuando empiezo a dormir mal, por ejemplo, ya me vuelvo más ansioso y más deprimido. Entonces es un círculo. Realmente cada una de ellas puede ocurrir por separado. Alguien se puede estresar por cualquier otra cosa que no tenga nada que ver con depresión o ansiedad, pero una de sus consecuencias podría ser la depresión o la ansiedad. Y la ansiedad y la depresión pueden ocurrir por muchas cosas, pero pueden llevar al estrés. O sea, son diferentes, pero se pueden interactuar bastante, y una puede llevar a la otra. Bueno, pues qué manera de aprender con el doctor William Vara Jiménez. Gracias, doctor. Vamos a dar el número telefónico de la clínica. Les recuerdo, él está abierto, la clínica, él está trabajando. 240-221-8052 es el número. 240-221-8052. Él aún recibe citas médicas, así es que usted puede llamar para hacer su cita. Una vez más, 240-221-8052. Nosotros regresamos el próximo lunes, Doc, así es que tenga un feliz resto de semana y manténgase saludable. Lo mismo, Patricia, y a los oyentes de Radio América, que se cuiden muy bien, y nos veremos, Dios mediante, la próxima semana. Hasta la próxima. Y hasta aquí su espacio, Consejos Neurológicos, con el doctor William Vara Jiménez. Gracias por su sintonía. Y a partir de este momento, un programa, La Policía del Condado de Montgomery. La Policía y usted, con Blanca Kling. Una vez más con ustedes, queridos amigos, Patricia Valverde. Pues del doctor pasamos directamente a la portavoz del condado de Montgomery, de la policía del condado de Montgomery, Blanca Kling. ¿Qué tal, Blanca? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte.
igualmente un saludo muy especial a ti y a todos tus queridos radioyentes. Pues Blanquita, esperando te encuentres saludable y te encuentres bien en casita. Sé que el día de hoy también tienes tu invitado, así es que vamos con el tema de que ustedes van a hablar. Si quieren, pues, hacer preguntas, lo pueden hacer llamando a la línea telefónica al 301-962-0900 y también el 240-490-6262, el 301-962-0900 y el 240-490-6262. Sé que tienes invitados. Vamos primero a presentar al capitán y también tienes a Jessica Membreno, el capitán Amy Dunn y Jessica Membreno están con ustedes, así es que pues vamos adelante, Blanca, con tus invitados. Gracias, Patricia. Hoy día vamos a hablar de un tema que es últimamente muy importante. Vamos a hablar acerca de qué es la violencia doméstica y cómo responde la policía a los casos de violencia doméstica. Entonces, vamos a tener a la capitana Amy Dunn, quien es la directora de la División de Investigaciones de Víctimas Especiales con la Policía del Condado de Montgomery, y a Jessica Membrano, que es la coordinadora de casos de violencia doméstica, con un lugar muy importante que quiero que sepa, que es el Centro Familiar de Justicia. Captain, good afternoon, welcome. Bienvenida al programa.